14 grados, esa es la temperatura a esta hora en la Montevideo gris que tenemos alrededor de nosotros y sobre todo allí detrás de la ventana. ¿Qué más? La humedad está en el 93%, el viento sopla del oeste-suroeste a 17 kilómetros por hora, la presión es de 1008 hectopascales. Y Gonzalo tiene así el complemento perfecto para todos estos números. Y bueno, sí, porque vino un frío que a algún pobre viejo lo afectó. ¿Mal? No, ahora estoy mucho mejor, gracias. Y después del frío, viste que se fue el frío y vino la lluvia. Ahora yo como meteorólogo aficionado te voy a decir una cosa, si me dan para elegir entre el frío y la lluvia, la tengo clarísima. Ninguna de las dos. Después de la tormenta viene la claridad. Ninguna. Pero no te das cuenta que hay un cielo violeta. No, no es violeta. Es violeta. ¿Cómo que no es violeta? A partir de anoche cambió el sentido de algunas palabras. Por ejemplo, sí, astigmatismo, por ejemplo. Antecedentes penales. Claro, en el caso de Defensor los antecedentes penales son buenísimos. ¿Te das cuenta? 5 adentro, nunca un equipo uruguayo metió 5 adentro, en ningún mundial, en un sudamericano, lo hizo Defensor. Por eso el cielo está así, vos no lo ves bien. Menos mal que no está porque el profesor no tenés, acá para desmentir, hemos metido hasta 8 o 9 adentro seguidos. Y lo dice un bolso empedernido. Y bueno, pero eso no se puede ser bolso impunemente, digo, a veces te salen estas cosas. Dejá. No, quería comentar es una cosa. envidia. No, está fuera de la realidad. Admiración. Es de las Naciones Unidas. No. Me hay una preguntaba si era envidia tuya hacia Defensor. No. A muerte con ese cuadro que es capaz de sacar de las inferiores jugadores de recambio como nos está sacando Peñarol, por ejemplo. Y de Punta Carreta. Que está jugando con la tercera edad. Quería hacer una recomendación. Los telegramas van al final, pero bueno. Para las muchachas, es un anticipo. Ah, bueno. Las abuelas de las muchachas de hoy saben esto que les voy a decir. Están floreciendo las manzanillas. Y cuando en esa generación florecían las manzanillas, salían a cortar y a llevar ramicetes para la casa. Porque en aquella época que no existía el brushing ni abundaba el coafer y todas esas cosas, se teñían de rubio con la manzanilla. Con la manzanilla, té de manzanilla. Eso, por eso, esto es... Y es la época en que se recortan las puntas del pelo, cuando florece la manzanilla. Se recortan las puntas del pelo de las manzanillas. Mujeres, de las mujeres. Cuando florece la manzanilla. ¿No ves? Eso decían mis tías. A mí me gusta el té de manzanilla. A mí me encanta, pero eso decían mis tías. Sí, ¿Qué derivaciones tuvo esta meteorología realmente? Eso fermental. La mesa es presentada por Bodega Jiménez Méndez, para sus líneas alta reserva y 100 años reserva familiar. Se fueron para cualquier lado y a Juan no lo dejaron ni meter cuchara. A mí me gusta el té de camelia, no de manzanilla. De Camellia sinensis, es decir, el té de té. Ah, ahora entendimos. Sí, lo dijo difícil. Suena a Medio Oriente, té de camelia. Saludos para Ana Ribeiro, buen día. Buen día, a mí también me gusta el té. Mauricio Rosenkopf. Soy matero. Gonzalo Pérez del Castillo. Me gusta la dama de las camelias. ¿Se mejoró, Gonzalo? Sí. ¿Saliste de tu encierro? Absolutamente, aquí estoy, en el cuerpo presente. Y además con un buzo naranja que le da un color a esta mañana gris que es impresionante. Sí, hay que contrarrestar. Es naranja, eso. Es un naranja que quiere ser rojo, parece esos pomelos, ¿viste? Color ladrillo. Que nuestros oyentes, aquellos que están siguiendo la transmisión en video... Le comentaste a Juan que se había cortado el pelo. Yo me di cuenta que vos también te cortaste las puntas con esto de la manzana. ¿Cómo las puntas? Las puntas del pelo. Los oyentes que están siguiendo la transmisión en video en nuestro sitio en internet pueden hacer sus aportes. ¿Qué color tiene el buzo de Gonzalo Pérez de Castillo? O pueden comentar el corte de pelo de Juan Grompone. Date una vueltita, Juan, que se vea. Con cerquillo, tenés razón. Usa cerquillo. No, es verdad. Me quiere imitar a mí. Me cortan mucho, entonces no me puedo Me peinar. quiere imitar a mí. La que se dio cuenta fue Ana. Estamos todos hablando de esto porque se dio cuenta. Bueno, vamos a nuestro primer tema. Como este no es el tema. Creo que tenemos alguno más. Miren para dónde vamos. Salimos de nuestro país. Vamos un tanto lejos.
Las autoridades militares rusas y estadounidenses sostuvieron ayer conversaciones para evitar cualquier tipo de incidente en las operaciones que llevan a cabo simultáneamente sus Fuerzas Armadas en Siria. Estos contactos fueron los primeros entre Estados Unidos y Rusia luego de que Moscú iniciara el miércoles ataques aéreos en Siria, un país que se encuentra inmerso en una brutal guerra civil que se ha cobrado alrededor de 250.000 vidas en 4 años y medio. Y además, claro, cuántos miles y miles de refugiados. Ayer, Moscú concretó los bombardeos contra enemigos del régimen de Bashar al-Assad en el noroeste y centro de Siria, reafirmando que el combate tanto al grupo yihadista Estado Islámico como a otros movimientos a los que considera terroristas seguirá adelante. Estados Unidos, sin embargo, considera que algunos de los ataques que ha llevado a cabo Rusia en las últimas horas en realidad estarían dirigidos contra los opositores al régimen de Bashar al-Assad, que es un viejo aliado de Rusia. Mauricio quería que habláramos de este tema y sobre todo dándole la palabra inicialmente a Gonzalo Pérez del Castillo. Es muy generoso, Mauricio. Sí. Si él inventa temas y después pide No, que simplemente porque me gusta escuchar lo que saben, porque este es un tema serio. Si todo eso que está ocurriendo allí estuviera ocurriendo como hace 50 años en el centro de Europa, Alemania, Francia y yo que sé qué, nadie tenía la menor duda que estábamos en una guerra problema universalizada. Bueno, a mí me parece, aprovechando que Mauricio me da la palabra, a mí sobre esto primero me gustaría hablar de Rusia y después hablar del tema de Siria, porque hay que entender un poco la mentalidad de este señor Putin, que no es una cuestión sencilla, ¿no? Pero antes que nada le traje algunas cifras que yo creo que son bien interesantes sobre cuál es el ranking de la economía rusa en el mundo. Porque estamos ante una potencia que sigue siendo potencia militar, pero económicamente es muy débil. Le voy a dar estas cifras que son así. El ranking es así. El país más rico es Estados Unidos con 18.000 billones, es decir, agregarle 9 ceros más, que es su GDP. Después viene China con 11.000. Después viene Japón y Alemania con 4.000 y 3.500 cada uno. Después el Reino Unido con 2.800 y Francia con 2.500. Fíjense la magnitud de cosas que estamos hablando. Vamos de 18.000 a 2.500. Ahí están, como apuntaría Juan en Nacional, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, menos Japón y Alemania porque perdieron la guerra, como decía él el otro día correctamente. Después vienen una serie de países, miren quién, antes que Rusia: India, Brasil, Italia, Canadá, Corea, Australia, México, España, y cierra Rusia con 1.176 millones. Es decir, Estados Unidos 18.000, China 11.000, Rusia 1.176. Entonces, estamos ante después viene Putin, la personalidad de este señor. Este señor fue director de la KGB. No se puede ser, así como no se puede ser hincha de Nacional impunemente, tampoco se puede ser director de la KGB impunemente. Porque digo, eso da todo una personalidad. Este señor es un nacionalista, es un chauvinista, es un señor que quiere volver a convertir a Rusia en una potencia mundial. Es un señor que pretende hablar en nombre de todos los rusos que quedaron desparramados por lo que era antes la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Y qué necesita hacer para eso? Tiene Europa, por un lado, que está tratando de unificarse, y él no quiere de ninguna manera que eso proceda. Por eso tenemos los temas en Ucrania y en Crimea y todas esas cosas que están pasando. Está en un problema porque él no se quiere, por supuesto, no va a ser parte de la OTAN. Es decir, es un señor, y acá termino, es un señor que quiere volver a presentarse en el mundo como una gran superpotencia y necesita eso y quiere hacerlo. Y no está en muchas condiciones para hacerlo. Y tiene al lado un vecino que se lo está comiendo, que es la China. Entonces, dentro de eso, quiero plantear ese contexto para después hablar de lo de Siria. ¿Te gustó, Russo, o no? Vamos a ver. A ver lo que decís vos. Quedo en la expectativa de lo que vas a decir después. ¿No te parece que el escenario está bien planteado? Mira, no creo que el problema fundamental de lo que está pasando en toda esa zona del mundo, que está haciendo metástasis además, tenga que ver con la situación de Putin o con la situación de Rusia.
Con respecto a Rusia, sí pienso que está muy afirmado por que la salida que tiene al Mediterráneo está en territorio sirio. Claro. Y eso es lo que quiere garantizar Rusia por encima de todas las cosas cuando entra a participar y a firmar a Bashar al-Assad frente a la política de los Estados Unidos, que quieren desplazarlo para uno de los ejércitos de oposición pueda entrar a negociar y hacer. Yo pienso que Estados Unidos es un peligro en todo esto. No tengo la menor duda que este tipo de bombardeos que se están produciendo, que se tienen que hacer señales con las luces para no estar chocando los aviones los unos a los otros, es con los antecedentes de lo que fue Irak, de lo que fue Libia, de los que todos intentaron en Afganistán. Y ahora estamos frente a una Siria que vos ves las fotos de arriba, ves Homs y ves todas las ciudades, están hechos ruina. ¿En qué termina todo esto? Es decir, digamos, yo creo que estamos frente a una situación delicadísima y hay que oír a Trump diciendo que de los sirios, que son jóvenes, que son fornidos, que son los que emigran, que por qué no van a Siria a defender a su país. Es una melange de caña y sin fis esto, y no sé en qué termina, dónde va. Por lo pronto, esta eclosión, porque ya no resiste el millón de sirios que hay en Libia, 1 millón de sirios que hay en Jordania, ahora están cruzando dramáticamente, mientras en la otra punta del Mediterráneo, la historia de las pateras hace 20 años que está existiendo y siguen llegando vivos y muertos a las costas de España. ¿En qué va a terminar esto? Es lo que espero que me digas en tu segunda intervención. Dice Raúl desde la audiencia que esto de que coordinen entre Estados Unidos y Rusia para evitar interferencias entre sus fuerzas armadas, cuando lo que está ocurriendo es que bombardean a poblaciones civiles, suena a una burla. Bueno, más que burla, es una situación de riesgo mundial que creo que quedó bien clara escuchando las dos exposiciones de Mauricio y de Gonzalo, porque a Gonzalo le preocupa el imperio ruso, su vieja apetencia de volver a hacerlo. A Mauricio le preocupa más el norteamericano. Creo que a la humanidad le preocupan los dos. Son dos imperios en una lógica feroz que durante un tiempo tuvo la lógica de la Guerra Fría. Hoy ya se desactivaron los dispositivos ideológicos que alimentaban esa confrontación, pero la búsqueda de supremacía territorial sigue siendo la misma. Ahora ya no hay un relato de yo voy a construir un sistema mejor que el tuyo, no, el tuyo tiene esta deficiencia. Es sencillamente yo apetezco este territorio y yo apetezco este otro. Y acá se nombraron las dos zonas que son básicas para la salida a la economía mediterránea, que es la antesala de la economía atlántica, para Rusia. Y está la zona de los Balcanes y está las zonas en Medio Oriente que le permite el siguiente canal de salida. En los dos ha intervenido, tanto Siria como los Balcanes. Rusia nunca va a renunciar a eso porque lo precisa como el agua para subsistir y para mantenerse. Así que esas zonas de conflicto están garantizadas por siempre. Se suma a una situación del mundo musulmán que es absolutamente explosiva. O sea que estamos sumando todo esto a una guerra que es de religión y que está muy declarada desde hace mucho tiempo. Nos estamos olvidando que el poner a Siria en el tapete es algo que hicimos muy fuertemente a partir de la llamada primavera árabe, que derivó en el peor de los inviernos, ¿no? Y el Estado Islámico, que es una de las monstruosidades más rotundas que hemos visto en los últimos tiempos, que ahora se unan Estados Unidos y Rusia, con la desconfianza que vimos en la foto del brindis, ¿no? Levanto la copa, pero ojo, ¿dónde tenés escondido el puñal? Las dos ex superpotencias de la Guerra Fría, ahora igualmente potencias con sus desniveles, se unen para enfrentar un enemigo que a los dos le molesta, pero puede salir cualquier cosa. Dice uno no hay que de olvidar nuestros que el oyentes, primer tiro se tira y luego ¿cuándo se para? Acá parece que no podemos parar. Mariana de Malvin dice, al Estado Islámico hay que destruirlo, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. Sí, pero el Estado Islámico es un monstruo derivado de intervenciones anteriores. Matamos al Estado Islámico, ¿qué viene después? Estamos en una serie de mutaciones peor que la de Kafka, que se cumplen años ahora.
Juan, Bueno, yo voy a discrepar con todos. me lo temía. Qué bien. Bueno, en primer Menos lugar, no Me creo encanta. que haya una guerra mundial y no creo que haya una guerra religiosa. Es decir, las guerras tienen una sola pata, que es la economía. Las guerras son todas económicas. Y esta es una guerra de 4 patas, es decir, por un lado está Rusia, por otro lado está Estados Unidos, por otro lado está el Islam, y hay una cuarta pata que me la reservo para el final. Rusia busca, con su poderío militar, tapar el agujero brutal de la economía que tiene. Es decir, ya nos lo mostró. Pasó de ser la segunda potencia del mundo a ser casi nada. Estar detrás de México, detrás de países Brasil. latinoamericanos, de Brasil. Con toda su problemática. Creo que, como siempre, más que fabricar armamentos y meterse en guerras, lo que tendrían que hacer es tocar la economía, ¿no? Es decir, modificar la economía, que eso es lo que tendría que hacer Rusia, y eso es lo que es difícil. Eso mismo es la clave para el Islam. Es decir, la guerra contra el Islam no se gana a los tiros. La guerra contra el Islam se gana modificando la economía del Islam. Es decir, si sacamos al Islam de la pobreza, se acabaron los fundamentalistas, se acabaron los bombarderos suicidas, se acabó todo eso. Es decir, que lo que tendría que hacer Estados Unidos es poner fábrica de Coca-Cola y no mandar bombardeos. Fábrica de Coca-Cola y fábrica de hamburguesas, y eso es lo que tendría que hacer, que es lo que sabe hacer y cómo conquistó el mundo Estados Unidos. Es decir, lo que es estúpido es pensar que lo conquistaron a los tiros. Bueno, y entonces acá quiero recordar a los grandes politólogos de este país, a la gente de Telecataplum. Había un sketch de Telecataplum en que había una discusión entre un ruso y un norteamericano en medio de la Guerra Fría. O sea, Mauricio y el otro. Ahí está. Y entonces aparecía Frade, disfrazado del chinito, que decía: americano pelea, luso pelea, chinito clece. Es decir, Es creo cierto, que eso está el chinito asunto. clece. Lo que estos idiotas nos están dando cuenta que dentro de 15 minutos Rusia va a ser la primera potencia. Y el día que sea la primera potencia, China va a ser la primera potencia. Y el día que sea la primera potencia, hay una cantidad de discusiones que se acabaron. Ni la guerra mundial va a estar en Europa, ni estar en Medio Oriente, simplemente va a pasar lo que China quiera, ¿no? Es decir, es una equivocación espantosa creer que la guerra no es económica. Esa es la cuarta pata que te La cuarta reservabas pata para que el me final. faltaba. Ese era el elemento final que habías dejado ahí como en Claro, suspenso. Exactamente. Sí. Pero ya que mencionas a China, justamente Ese llama gran la aliado atención con el Rusia. silencio irritante de China en todo esto, Que ¿no? se maten, está diciendo la política china. Pero tanto China como Rusia son los grandes aliados económicos de Al-Assad, ¿no? Hasta ahora Ayer- lo han sido. que se son maten las los economías amigas. Ayer en su editorial Susana Mangana ponía uno de sus acentos ahí, ¿no? Y mientras tanto China Deja que se maten. está a un costado. Bueno, me parece que la rueda salió bien. En realidad, en ningún momento yo quiero dar la sensación de que estoy en contra de los rusos y a favor de los americanos en esto, y mucho menos en Medio Oriente. Si tengo que hablar de los americanos, tengo cosas mucho peores para decir de los americanos y su actitud en Medio Oriente de la que tengo de los rusos. Los rusos, me interesa lo de los rusos, porque es el factor nuevo, por eso hablé de los rusos. Pero yo creo que la política americana en el Medio Oriente ha sido desastrosa. Horrible. Hoy día, y creo que viene al caso, hoy día la gente se está preguntando si no era mejor dejar a Hussein, dejar a Mubarak, dejar a Gaddafi, que el relajo que hay ahora. Y lo de Assad, que hace 1 año y medio era un asesino responsable de la muerte de 100.000 personas y de niños y mujeres, hoy día la gente dice, bueno, pero entre Assad, con el cual convivimos con él durante 20 años y con su padre como 30 más. 45 llevan entre los dos. Por eso, bueno, no es tan malo comparado con estos otros que surgieron ahora. Seguro. Ahora, Lavrov yo creo menciona eso también. Es decir, ¿Quién? porque Lavrov, el ministro de Relaciones de, sí, de Rusia. sí. Y Sergei Lavrov. Sí, yo lo conozco como Sergei. Sergei Anatoly Yo le digo Sergi. Lavrov. Sí, están en casa. Antoni Pirulero le decíamos. Él hace referencia a eso. Lo que pasa es que es muy difícil acá señalar un solo responsable. Digamos, si la gente recuerda aquella festival en pantalla que veía de luces que iban hacia el cielo y era un espectáculo y parecía que, y hasta colores tenía, era la forma que tuvo Estados Unidos de entrar en Irak. ¿Se acuerdan? Refiriéndote a la primera guerra del No Golfo. se sentían ruido, no se sentía nada.
Y todo eso, porque además quedó claro, era para que después fuera su vicepresidente con sus empresas de reconstrucción a reconstruir el Irak. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con el tema de Saddam Hussein y del otro? Que había logrado, con las características del lugar, con las tradiciones del lugar, con las culturas del lugar, el entendimiento de 14 tribus que entre sí siempre estuvieron a las patadas. Entonces, más o menos lo tenía controlado. Es decir, podías dialogar con él. Es decir, ahora, ¿con quién dialogas ahora? ¿Quién que aparezca del Estado Islámico que vos podés? Bueno, esto se arregla con negociación. ¿Con quién negocias? ¿Qué es lo que negocias? Bueno, además, en los planteos, las conductas, la publicidad, pero es la barbarie, la Edad Media queda a la altura de un jardín de infantes. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Digamos, no me inclino por nadie, en primer lugar me inclinaría por los nativos del lugar. Y bueno, y China no se mete porque no tiene que ver con eso, y deja que se peleen, yo hago negocios. No le toca, a la India tampoco le toca, pero sí le toca a todos los demás. Claro, pero lo importante acá es que Rusia hace que es como el ajedrez, y Rusia hace su movida. China no está haciendo nada porque está observando, no tiene por qué meterse. Rusia, yo creo que hace esta movida porque se da cuenta del fracaso que tiene la política americana en el Medio Oriente. Y además, porque ahora vienen las elecciones y tenés gente como McCain, que anda diciendo, más vale que los rusos se nos salgan del camino, así, a lo cowboy, y atrás de McCain está Mr. Trump. Los rusos, viendo que eso se viene, hacen su movida. Yo creo que es una movida muy inteligente. Porque... yo creo que, desde el punto de vista de Rusia, sí, está bien. Pero además, ¿por qué quieren afirmar a Bashar al-Assad y por qué intervienen para debilitar lo que le tienen ya las 3/5 partes del territorio de Siria? Porque Rusia tiene una base militar del carajo en el Mediterráneo, en territorio sirio, y no puede permitir que lo de el Islam, el Estado Islámico llegue hasta ahí. Claro. Digamos, además, lo tienen en la frontera, como él dice. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Mira, este es un problema que si fuera solo económico, porque no creo que las inversiones, porque fíjate, a todo esto estamos hablando y Arabia Saudita no existe. Y Qatar no existe. Nunca existieron. Pero no existieron, pero te compran los cracks del mundo, te compran el Barcelona, el Real de Madrid. Para un poquito. Ese es el otro silencio, o mejor dicho, la otra pasividad ominosa, ¿no? Oíme, es una cosa, es de terror. No se sabe por dónde se va a arreglar esto. La pasividad se notó en cuanto a los refugiados. Ya hay un clamor que dice, bueno, pero Europa está asumiendo esta carga impresionante de gente y los países vecinos no abren las puertas. Creo que fue el primer paso hacia visibilizar que ahí había un silencio, aunque el silencio más bien se escucha y no se ve, pero utilicé mal la metáfora. Bueno, yo creo que Arabia Saudita lo dice todo con su nombre. Es decir, son muy pocos los países en que en el nombre del país está el gobernante, ¿no? Está la familia Saud. Arabia Saudita es Arabia, siempre fue Arabia. Ajá. Esto que Arabia en manos de la familia Saud es esto. Eso es todo, ¿no? Ya en su nombre lo indica. Es decir, los saúdes les importa un pepino otra cosa que la familia Saud. A propósito de lo que ustedes señalaban, los resultados que terminaron teniendo las intervenciones de los últimos años en esa zona, Raúl pregunta, si hubiesen dejado las cosas como estaban, ¿cuántas armas menos se hubiesen vendido? Claro. Es una lectura ácida, ¿no? Muy ácida. La guerra sigue siendo un negocio, no es ninguna otra cosa que un negocio. Y Junto con las drogas es el negocio más grande del mundo. Claro. Ariel del Pinar va más atrás. Plantea una pregunta bastante más incómoda y políticamente muy incorrecta. Habría que llevar la cuenta de los muertos que hubo desde la caída del muro de Berlín. O sea, el oyente lo que se pregunta es, ¿fue efectivamente saludable la caída del mundo soviético? El fin de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Pero no es saludable, eso era inevitable, es otra cosa. Nuevamente es la economía, no la voluntad de la gente la que determina la cosa. Un país, como decía Reagan, un país que no puede fabricar automóviles y heladeras para satisfacer a su población no sirve para nada.
Pero clarísimo. ¿cuántas Además, guerras son directamente atribuibles a la caída del muro de Berlín? No son consecuencias. Lo que pasa es que cuando recién cayó el muro, lo que se pensaba era, bueno, terminó la Guerra Fría con sus guerras silenciadas esas también y localizadas e indirectas, o no habrá más guerra. No se olviden que Fukuyama escribió El fin de la historia y llegó a decir, ay, qué aburrimiento sobrevendrá. Más que aburrimiento, la primera guerra después de la caída fue precisamente esa guerra que Mauricio describía como un tablero de luces artificiales en la Rambla, ¿no? La guerra del Golfo, a propósito de la cual el intelectual francés Jean Baudrillard escribió: la guerra del Golfo no ha tenido lugar, porque de tal manera la vimos que parecía que era un divertimento y no una guerra, y fue el primer paso del desencadenamiento de otro montón de conflictos. Mirá, pero no son consecuencias de eso. Cosas pasando en Europa. Sí, ahora con el asunto esto de ahora tocan el muro de Berlín, pero ¿quién se acuerda de Yugoslavia? Es decir, hay 4 naciones nuevas donde estaba Yugoslavia. Checoslovaquia era un país. Yo estuve en Checoslovaquia en los dos lados. Ahora hay esta rebelión en Cataluña y los vascos están ahí mirando a ver qué es lo que pasa. La inestabilidad de las fronteras en Europa tampoco es la panacea. Tienen sus problemas. Y los problemas que tienen en Francia, te lo voy a decir a ver qué es lo que va a pasar. Es decir, que estamos frente a un momento de plantea que lo arregla esto, las Naciones Unidas. Si lo mandamos a Gonzalo en representación de la tertulia, o esto no se arregla. Y le tenemos que diseñar una bandera, ¿viste? Porque él no va a ir en representación del país. La trajo color poeta. Naranja, ahí está. Naranja. Naranja tirando a rojo. A ver si le gustaba. Ladrillo, ahí está. Ya que apareció mencionado al pasar la caída del muro de Berlín, podemos hacer una cuenta ahora y pasar raya. Mañana, casualmente mañana, se están cumpliendo 25 años de la reunificación de Alemania. Tú recordabas, Juan, aquel sketch de Telecatablum. ¿Cómo era? Bueno, es americano pelea, ruso pelea, chinito crece, ¿no? Sí. Hay oyentes que recuerdan por lo menos distintas integraciones del elenco de ese sketch, ¿no? Por ejemplo, este oyente recuerda que Spalter era el ruso, D'Angelo era el americano, el yankee, y Almada, Enrique Almada, era el chino. El Quique Almada. El Quique Almada. Y tiene la impresión de que era en el programa Hiperhumor. Sí, lo que pasa es que fue un sketch que vivió a lo largo de la saga que se generó a partir de Telecatablum, ¿no? Genéricamente todo Telecatablum. Todo Telecatablum.